RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezando nuestro programa Integrando Perú. Jorge Luis, adelante. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Le damos la bienvenida a Federico Tenorio, ex ministro de Agricultura y Riego del Midagri, director ejecutivo de Cedepas Norte, miembro del Consejo Directivo del CITE Agroindustrial Chavimochic y otras ocupaciones y muchas otras ocupaciones más. Bienvenido, Federico, a Integrando Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes, Pedro. Encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto tremendo tenerte aquí y un tema crucial. Estamos frente a un país que no tiene seguridad alimentaria. Los datos son muy duros. Se habla de que prácticamente 10 millones de peruanos no completan la dieta necesaria para una vida sana. Y el tema es mayormente crítico en los que están en el vientre de su madre y recién han nacido o están por nacer hasta los primeros años de vida. El peso es un factor determinante y eso obliga a una tarea urgente. ¿Cuál es el problema? No tenemos una agricultura sostenible en el Perú, a diferencia de hace 5.000 años, donde uno lee los informes de la civilización Caral, que es una muestra de todo lo que estamos descubriendo, y pareciera que el presente es mucho menos inteligente en la gestión de los recursos que el pasado. Gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, nuestra inseguridad alimentaria, para llamarlo de una manera, que estamos experimentando en los últimos años, se ha agravado, se ha incrementado por múltiples factores. En primer lugar, porque los precios de los alimentos se han incrementado considerablemente, y en segundo lugar porque el país, la pequeña agricultura familiar, está produciendo menos que antes, ¿no? En esto han contribuido factores externos y factores internos. Los factores externos, el incremento de los insumos agropecuarios, ¿no es cierto?, principalmente los abonos, por múltiples razones, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, incrementó la urea, y esto es un insumo importante para la producción de alimentos. En segundo lugar, el incremento de la producción de la soya y el maíz amarillo duro, que como Perú somos dependientes, o sea, producimos aproximadamente el 30 o 40% de lo que consumimos, y el resto lo compramos, y esto se ha encarecido. Es un insumo básico para la producción de pollos, que es una de las fuentes de nutrición de la población peruana. Entonces, pero si vamos al primer tema, plan B, si no tenemos urea, tenemos un mercado rico en basura, parte de la cual gran parte de la basura de un hogar es biodegradable. ¿Por qué, teniendo tanta experiencia tecnológica, no hemos desarrollado un mercado de abono orgánico, que incluso tenemos experiencias de universidades que mezclan el potasio de la salmuera, de la harina de pescado con los residuos biodegradables de los hogares y sale un abono orgánico de alto rendimiento? Claro que sí. Lo que nos hace falta son políticas vinculadas a una práctica de economía circular, en donde se integre precisamente esto que tú estás poniendo como ejemplo, ¿no? Es decir, también hace falta incorporar elementos de agricultura regenerativa, que no es otra cosa que adaptar, recuperar tecnologías ancestrales para que el suelo recupere su valor, hacer menos labores agrícolas, ¿no es cierto?, producir
probablemente con menos insumos externos, aprovechando más todos estos insumos, materiales orgánicos, materiales producidos de los animales, todo esto que tú estás señalando muy bien, se podría aprovechar efectivamente la basura. Hay algunas experiencias locales bastante exitosas entre la municipalidad local que tiene... Pero los gobiernos locales se quejan porque los pocos que han desarrollado, por ejemplo, en Machu Picchu, el municipio de Machu Picchu, que está justo en el lugar donde vienen más turistas al Perú, van a Machu Picchu. Este municipio, que se le conoce también como Aguascalientes, tiene una planta de biochar, pero ese biochar no lo puede vender porque la ley les prohíbe. Entonces hay también, el Estado se entrampa, hay un problema de conocimiento o educación, y también hay un problema de un Estado que entrampa el desarrollo de actividades sostenibles. Por eso digo, creo que es importante recuperar políticas vinculadas a eso, a la recuperación, a la economía circular, ¿no es cierto? Así como esta municipalidad que acabas de mencionar, hay otras municipalidades que están trabajando bastante bien. Entonces, interesante sería tener en vitrina estos casos exitosos, hacer de estos casos exitosos escuelas de aprendizaje para funcionarios, para autoridades, ¿no es cierto? Y una red de incentivos desde el Estado para seguir premiando esas buenas prácticas. Jorge. De tal manera que se pueda ampliar, replicar y multiplicar este tipo de acciones positivas. Federico. Adelante, Jorge. Federico, sí. Una curiosidad, que no es una curiosidad, es una tremenda preocupación. A ver, lo digo en simple. ¿Por qué tanto pollo y no más anchoveta? Por ejemplo, ¿por qué nos metemos con un bicho caro que requiere de insumos importados, que requiere de cosas que no controlamos, cuando tenemos un animalito en el mar en cantidades industriales, 69% pura proteína, de gran calidad, y dale con el pollo a la brasa y todo el rollo? ¿Qué piensas de eso, Federico? A mí me hace problema. Sí, no, de acuerdo, Jorge Luis. Creo que hay una intervención multisectorial, ¿no es cierto?, para afrontar estos desafíos que hay en la inseguridad alimentaria, haría mucho bien. Pero también, nuevamente, incentivos para producir adecuadamente, vinculados a lo que tú señalas, la anchoveta. Por ejemplo, el tarwi es una leguminosa de altura que tiene alto porcentaje de proteínas. Creo que otros países cercanos al nuestro, como Ecuador, nos compran todo el tarwi y están consumiendo tarwi en diferentes presentaciones. Y así podemos hacer una lista larga, la propia quinoa, que es un grano andino que nos dejaron nuestros antepasados. Creo que la alimentación basada en aquellos productos animales y vegetales de alto valor proteico, necesitamos recuperarla. Efectivamente, clarísimo. Jorge Luis. Clarísimo. La pregunta clave es, ¿por qué relajamos el 2014 el ordenamiento territorial, acentuando ese defecto que tenemos arrastrado en el tiempo? Que, por ejemplo, la Lima precolombina era autosostenible. ¿Qué ha hecho el Perú republicano, sobre todo en el siglo XX y en lo que va de este siglo? Las inmobiliarias escogen justo las áreas verdes, las áreas donde Lima puede tener el refugio para salvarse de crisis tremendas, como un desastre natural, un terremoto, un tsunami, cosas que pueden ocurrir. ¿Cuándo vamos a ganar conciencia que el Perú tiene muy poco espacio territorial para la agricultura? Con tecnología de punta hemos ganado terreno, pero no pasa del 10% del territorio nacional para frontera agrícola. ¿Por qué se persiste, por ejemplo, las juntas de riego no priorizan aquel que hace un uso eficiente del agua y es al revés? Al que riega por inundación está primero en la lista. Sí, hay todo un paquete. De la pregunta que has mencionado resulta varias cosas importantes.
Las municipalidades tienen a su cargo hacer planes de acondicionamiento territorial, ¿no es cierto?, de tal manera de identificar cuáles son aquellas zonas urbanas, cuáles son aquellas zonas vinculadas a la actividad agrícola, ¿no es cierto?, a la producción de alimentos, pero a su vez, efectivamente, toda esta normatividad en torno al acondicionamiento territorial por parte de las municipalidades y al ordenamiento territorial por parte de los gobiernos regionales ha entrado en una situación como en el limbo en nuestro país. Lamentablemente no tenemos todavía una ley que nos ayude a trabajar en esto de tal manera que la zonificación económica y ecológica en los territorios de nuestro país sea llevado adecuadamente, concertadamente, participativamente con los diferentes Sería sectores. mejor un instituto que dependa de la presidencia del Consejo de Ministros, que convoque a los mejores científicos, técnicos, para que no sea una competencia que pelean gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, que hace que haya estas quejas de que a veces se usa la herramienta del ordenamiento para generar un enfrentamiento entre actividades económicas, cuando lo que debería ser como un país desarrollado, que respeta las características y condiciones naturales que tiene un espacio determinado de la geografía peruana, y se dice aquí puede usted hacer A, B o C, pero no puede hacer D, E o F, porque las características del ecosistema son las que definen el mejor uso, además de razones culturales y a veces sociales. Exactamente. Yo creo que ahí necesitamos hacer una combinación entre roles de los diferentes niveles de gobierno con una institución especializada como la que tú señalas, ¿no es cierto? Actualmente hay un proyecto de ley de ordenamiento territorial producido en la PCM, haciendo, el planteamiento concreto es cómo la PCM puede asumir esto con una mirada más multisectorial. Nosotros, que somos, como sabes, en el Grupo Propuesta Ciudadana, trabajamos mucho lo que es la descentralización. Creo que ahí pensamos también que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen un rol importante. O sea, no podemos debilitar a estas instancias de gobierno para concentrar otra vez en una instancia nacional. Creo que la instancia nacional debe facilitar la concurrencia de los diferentes sectores, porque para el desarrollo de los territorios hace falta la concurrencia de los diferentes sectores, pero el órgano, el nivel de gobierno, pensamos que debe liderar, dirigir estos planes de ordenamiento territorial, en nuestra opinión, son los gobiernos regionales. Porque a ver, Federico, otros países como Colombia, por ejemplo, están muchísimo más adelantados que nosotros en este campo. Sí, Jorge Luis. Federico, oye, Federico, a ver, me preocupa mucho. No tenemos una ley de zonificación ecológica económica. No hay una ley en el Perú sobre zonificación ecológica económica. Tampoco hay una política nacional de minería. Imagínate, esos vacíos, ¿eh? Ya está. Hace unas semanas hemos tenido a Gabriel Quijandría, un colega tuyo, exministro del MINAM, y nos dice, oye, sí se discutió desde hace mucho tiempo una ley de zonificación ecológica económica, pero la propuesta de que el MINAM fuera el ente rector y digamos, guardián de esta ley de zonificación ecológica económica fue discutidísima y hubieron oposiciones de muchísimos sectores que no quisieron que el MINAM tomara esa responsabilidad y liderara a nombre del Estado y en representación de la ciudadanía los mandatos de la ley de zonificación ecológica y económica. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Nos estamos peleando? ¿El poder de un ministerio, el poder de otro ministerio? ¿Qué pasa? ¿El Perú necesita eso y el Ejecutivo no se pone de acuerdo? ¿Qué sucede? Sí, el órgano rector, como el MINAM como órgano rector, creo que es una propuesta acertada, en mi opinión. Creo que la dificultad que tendría el MINAM es de cómo convocar a los demás sectores para
mirar el territorio. Entonces, se le acusa a Minam de decir que toda la mirada es excesivamente ambientalista, ¿no es cierto? Y dejando de mirar el interés, el desafío que tienen los demás sectores. En ese campo creo que efectivamente en un momento difícil que vive no solamente el país, el mundo, de los efectos de cambio climático, por supuesto que los temas ambientales recobran un rol muy importante. O sea, ahí todas las actividades que desarrollemos como país, debiéramos de hacer todos los esfuerzos para elevar nuestros estándares ambientales de cara a estos grandes desafíos globales que tenemos, y en particular en el país somos un país que está teniendo sus efectos importantes, todos los efectos de cambio climático. Entonces, ahí creo que en Minam debiera de seguir siendo el órgano rector, obviamente intentando hacer el rol articulador, el rol de ver cómo atender también las demandas de los otros sectores, ¿no? Federico, tenemos un problema serio con la inocuidad de los alimentos en el mercado interno. ¿No te parece que es una política muy equivocada solamente para el producto que exporta el Perú al mundo garantizar la inocuidad? Y en cambio los alimentos de pan llevar, que tienen que ver con la dieta de los peruanos, ha sido un cuadro que ha generado mucha preocupación. Este informe de este conjunto de entidades, asociaciones sin fines de lucro, con presencia de un laboratorio, con notario público, ya han llegado a identificar el alto contenido tóxico, no apto para consumo humano, de productos tan importantes como puede ser el tomate, la cebolla. Es urgente que la inocuidad en el Perú sea una política fundamental. Por un lado, perdemos 10.000 millones de soles en un subsidio exagerado al diésel, y por otro lado, estamos frente a un problema esencial que hace que tengamos un porcentaje de muertes por cáncer estomacal mayor que Norteamérica. Mientras Norteamérica está bajando, el caso del Perú por agua contaminada, por suelo contaminado, por agroquímicos tóxicos, que incluso hacen que esta política no funcione, porque la misma exportación, a veces, porque el barrio es cochino, a pesar de que hacen todo un esfuerzo, las trazas de las sustancias tóxicas que se usan en la agricultura del mercado interno llegan por la lluvia al río, por el río llegan al mar y terminan de alimento de la anchoveta, de la cual se hace la harina de pescado, y viene la alerta roja en Noruega, en España, donde el producto peruano de exportación se ve afectado. Entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar y a priorizar la salud de los peruanos? Pedro, aquí tenemos que hacer una respuesta otra vez articulada. En primer lugar, SENASA tendría que hacer un trabajo mucho más agresivo de control de esta venta indiscriminada. Dicen que no tienen presupuesto para cubrir todos los mercados. Indiscriminada de agrotóxicos, ¿no es cierto? Creo que ahí eso es por un lado. Por otro lado, creo que hay sistemas, lo que le llaman los sistemas de garantías participativas, para certificar precisamente la inocuidad de los alimentos. Es decir, que cada vez los alimentos sean más sanos, libres de agrotóxicos, porque certificar orgánicamente un producto es bien caro. O sea, lo resiste un precio como el banano orgánico, el café orgánico, que puede pagar un precio internacional muy alto. Pero para el mercado interno, hacer ese mismo sistema de certificación no sería viable. Y ahí vienen los sistemas de garantías participativas, que es un sistema bastante bueno, aplicable, se está haciendo en muchas regiones del país, y creo que los productos, si pudieran salir con este sello de los sistemas de garantías participativas, podríamos garantizar de alguna manera estos alimentos sanos para nuestras mesas. Y en tercer lugar, creo que también se requiere de una cultura del consumo, estimado, ¿no? Hay, como digo, múltiples factores de cómo trabajar esto. Muchos de los desagües, estas aguas hervidas, terminan como agua de regadío, ¿no es cierto?, de estos alimentos. Entonces todos estos alimentos salen contaminados. Entonces aquí hace falta
una intervención multisectorial, una intervención de diferentes actores entre municipalidad y el ministerio, de tal manera de ir reduciendo progresivamente estos alimentos contaminados, estos alimentos que producen todo este tipo de enfermedades que tú estás muy bien señalando. Probablemente también aquí hay que hacer incentivos para estos productores que están produciendo alimentos sanos, debidamente certificados, sanciones más drásticas para aquellos que están haciendo usos indebidos de estos agrotóxicos, pero también pasa por mecanismos de asesoría técnica, de extensión agraria a la pequeña agricultura familiar para que el uso de estos insumos externos sea cada vez menor, ¿no? Jorge, Sí, Pedro, adelante, te escucho. te toca preguntar. ¿Qué? ¿A mí? Qué interesante. Este, a ver, Federico, Perú es un país megadiverso, con muchos ecosistemas que además, algunos ecosistemas son grandes y extensos, pero otros son ecosistemas nicho, que generan distintos tipos de productos, distintos tipos de cultivos, en fin, podríamos ser un país de producción boutique. Dime, ¿tiene la agricultura sostenible realmente puede ser viable en el Perú a pesar que tenemos los ecosistemas y las capacidades naturales? ¿Podemos llegar realmente a ser un país con una agricultura sostenible, sustentable, megadiversa, de altos precios en mercados, digamos, premium? ¿Es un sueño o es una tontería? Si no es, tenemos que ir por otro lado. ¿Tú qué piensas, Federico? No, es totalmente viable, estimado Jorge Luis. Creo que hay que ver la foto de aquella pequeña agricultura familiar que actualmente está produciendo a pequeña escala cultivos de alto valor nutritivo, que está siendo de mucha demanda en aquellos mercados dinámicos, aquellos mercados caros, y que está comenzando a posicionarse. Entonces, en ese campo, por ejemplo, esta gran variedad de quinoas que tenemos, quinoa roja, quinoa negra, quinoa blanca, son Blanca. cada vez más demandados en los mercados internacionales, pagando muy buenos precios. También una serie de tubérculos, la gran variedad de papas nativas que tenemos, ¿no es cierto? La gran variedad 3.500 variedades. claro, 3.500, la gran variedad de sí. oyucos que tenemos, mashua, maca, es decir, tenemos una gran diversidad, como tú bien lo señalas. Tal vez nuestra desventaja es que producimos a escala muy reducida, es decir, nuestra escala, la escala de la pequeña agricultura familiar sigue siendo uno de los tremendos desafíos a afrontar. Pero tenemos el ejemplo de San Martín. 40 años por lo menos fue la lucha contra sembrar materia prima para el narcotráfico. Recuerdo la población temerosa porque sabía que estaba produciendo el insumo, porque nunca San Martín fue histórica y tradicionalmente un campo de cultivo de coca. ¿Cómo se logró con una empresa grande que supo entender el código cultural y estableció una alianza estratégica con múltiples familias? La agricultura familiar. Y hoy la familia de San Martín son embajadores del Perú en el mundo, con tipos y variedades de café, y ahora están incursionando con éxito en el cacao. Es extraordinario cómo se le ha doblado el brazo al Perú informal, al Perú ilegal, y hay toda una promesa de desarrollo sustentable. Pero para hacer eso mismo en el Braén, yo les he preguntado a los agricultores, dicen con todo gusto, porque no está tan lejos, pero no pueden tener riesgo su vida. Tiene que haber condiciones de seguridad. La política sostenible es una política integral. Entonces, ¿por qué no se ha desarrollado esfuerzos que lleven a recuperar las condiciones de gobernabilidad para que crezca esa agricultura sostenible como San Martín lo logró? San Martín es un muy buen modelo, estimado Pedro.
un muy buen modelo de cómo se puede hacer la sustitución de cultivos. Además, es una región que ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en lo que tú muy bien has señalado, caminos rurales asfaltados, ¿no es cierto? De tal manera que el mercado puede ser más accesible en el último rincón de la región, se puede producir con la garantía de que esa producción va a salir a centros de acopio y estos centros de acopio después a los mercados internacionales. Creo que el café, el cacao, la quinoa, el banano orgánico son productos desde la pequeña agricultura familiar, desde su biodiversidad en esos pequeños nichos, están conquistando mercados internacionales de gran envergadura. Hay que tener en cuenta que nuestra canasta exportadora llega más o menos a 9.500 millones de dólares por año y el 15% de esa canasta exportadora está concentrado en la pequeña agricultura familiar, no todo es de la gran agroindustria. Entonces, si esto podemos seguir extendiendo a la palta, por ejemplo, aunque la palta en los últimos años, en el último año está cayendo de precio, pero hay valles interandinos que puede cosechar palta en las épocas en que no se cosecha más. Hay diferentes variedades de granos andinos que podemos seguir exportando, diferentes productos frutícolas que podemos seguir exportando, ¿no es cierto? Todos estos aguaimantos, estos frambuesas, estos berries. Federico, no puedo dejar de preguntarte por un tema. Cuando uno lee la historia, la agricultura era más importante en el Producto Bruto Interno Nacional. Es la actividad que más empleo da, pero cada vez pierde peso, importancia en los números cuantitativos. Quizás haciendo una reflexión histórica, la reforma agraria fue una victoria emocional. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Pero desde el punto de vista económico, nos fuimos más allá de lo que la inteligencia aconsejaba. Quizás hubiera sido mejor sentar en el directorio a representantes de los campesinos, asegurar que ellos hacían cogestión, pero no matar 80 o 100 años de desarrollo tecnológico, sobre todo en la costa, porque yo reconozco que el latifundio en la Sierra Andina, salvo excepciones, era muy poco productivo. Pero en la zona agroindustrial de la costa peruana se perdió muchísimo. Me hizo recordar a la Guerra del Pacífico, donde en el siglo XIX la estrategia militar era acabar con todos los activos del país sometido para que se demore en recuperarse. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que es importante conseguir justicia social, mejor redistribución del ingreso, empoderar al campesino que había sido marginado y olvidado a través de la historia, pero sin que ello signifique perder el desarrollo tecnológico, porque Perú fue líder en producción de azúcar en el mundo. Eso no fue gratis, fue el esfuerzo de muchos años de construcción de unidades productivas con participación del capital extranjero. Yo sé que es difícil, porque la inteligencia emocional es la que mueve a los hombres, pero quizás debemos aprender que los extremos hacen daño y que podemos conseguir esas mejores oportunidades para los pobladores del campo, que ahora son 20% del país, y ese es otro tema. Hemos abandonado el campo, concentramos la vida en el mundo urbano, 80%, y ahora peor, 60% en ciudades costeñas. ¿Qué hacer para recuperar la hoja de ruta? Porque así acentuamos la vulnerabilidad del país al calentamiento global. Pedro, tu pregunta tiene muchas aristas. Sin embargo, quería mencionarte que creo que fue más que una decisión que, digamos, ha satisfecho la parte emocional de mucha gente. Creo que lo que dejó de hacer el Estado después de la reforma agraria es seguir brindando asesoría técnica, seguir apoyando en la transferencia de tecnologías, en los activos rurales, ¿no es cierto?, en los activos productivos de estas familias. Muy pocas veces, muy poco se ha hecho para apoyar al sector de la pequeña agricultura familiar. En infraestructura, por ejemplo, de riego, se ha hecho bastante poco
en la sierra sobre todo, se ha hecho bastante poco, estimado Pedro. Creo que la pequeña agricultura familiar sigue siendo muy importante para el país. Más del 60% de alimentos que consumimos los peruanos proviene de la agricultura familiar. Entonces, sin embargo, no tenemos créditos accesibles, no tenemos seguros, ¿no es cierto?, contra los desafíos que hay frente a los efectos de cambio climático. No tenemos paquetes de asistencia técnica desde el Estado. Lo poco que se invierte en la pequeña agricultura familiar sí está dando resultados. Puedo decirte solo un ejemplo. En los últimos 4 años, en el caso de La Libertad, se han invertido 120 millones de soles en infraestructura de riego, siembra y cosecha del agua. No te imaginas, a ese 20% de estas familias de la sierra se les ha cambiado la vida, porque ya no es más esperar a ver si llueve hoy día, sino se ha construido más de 15,000 reservorios para la pequeña agricultura familiar. Entonces, esas familias tienen ahora mayor predictibilidad para producir. El agua, de alguna manera, se ha asegurado han mejorado los pastos. Cuando mejoran los pastos, se ha incrementado la leche. Cuando se incrementa la leche, tienen mayor leche para producir. Se está transformando la vida de estas familias. Es decir, así como el Estado le ha dado prioridad a estos grandes proyectos, ¿no es cierto?, de irrigación para la costa, algo parecido, no en la dimensión de grande, pero en pequeños sistemas como la que estamos viendo en La Libertad, puede cambiar la vida de pequeños productores y puede ser mucho más rentable, puede ser mucho más predecible, se puede hacer una agricultura sostenible, se le puede agregar además riego tecnificado, porque la mayoría de este riego sigue siendo por gravedad, ¿no es cierto? Se puede producir bajo invernaderos, sistemas de producción de hortalizas y frutas de alto valor para los mercados. Por supuesto que sí se puede, estimado Pedro. Vamos a Cajamarca. Jorge. Federico. A ver, súper interesante lo que nos dices: créditos, seguros, activos rurales, asesoría técnica, pequeños reservorios, proyectos de riego. Te copio todo, no me olvido de nada. Pero Federico, la seguridad jurídica en el campo es patética. El saneamiento físico legal no funciona, no hay planos que coincidan, problemas en linderos, problemas entre familias, no hay títulos de propiedad, los títulos son de reforma agraria del año de la pera. Oye, discúlpame, pero el Estado no puede botar su plata en la propiedad de ¿quién? De un signo de interrogación. Ciudades intermedias como Hualgayoc, por ejemplo, en Cajamarca, que lo conozco bien, no está titulado. Y cuando le dices a la gente, oye, ¿no quieres titular tu casa? Y te dicen, ¿de quién es la casa, ingeniero? Pues es tuya, tú vives acá. No, me dice, esta casa la construyeron 5 tíos, de los cuales 3 han muerto. Esta casa es de la familia. Y la familia, además, está peleada entre ella, entre sus miembros. ¿Te das cuenta, Federico, la barbaridad de la seguridad jurídica básica, fundamental, para que la inversión fluya, para que las propiedades puedan ser hipotecables, puedan ser transables? ¿Qué nos dice respecto a eso? Es patético desde mi punto de vista. Efectivamente, todo el proceso de saneamiento legal y titulación en realidad está avanzando muy, muy lento en nuestro país. O sea, el presupuesto que se transfiere desde el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos regionales para que hagan esta labor es prácticamente nada. Son 20 millones de soles al año que se transfiere, y a cada región le llega pues 800,000, 1 millón de soles, y con eso pues pueden hacer una titulación Pero Federico, tenemos el catastro minero que hemos hablado, es de lo más avanzado del mundo, porque es las unidades satelitales que hacen que sea
el título de la concesión minera más seguro del mundo. ¿Por qué no utilizar ese conocimiento, ese aprendizaje en la seguridad jurídica que hemos logrado en el título minero, en el desarrollo de la seguridad jurídica en el título agrario? Por supuesto, te comentaba que en el ministerio hay un sistema de información en donde ya está comenzando a usar imágenes satelitales. El catastro rural todavía sigue siendo un catastro bastante ineficiente, tiene serios problemas como está señalando Jorge Luis, pero creo que otra vez aquí tenemos que hacer un esfuerzo mayor entre el gobierno central, el gobierno regional, inclusive los gobiernos locales. Lamentablemente, este divorcio que a veces hay entre municipalidades, ¿no es cierto?, entre registros públicos y las municipalidades, si ya es un problema en las áreas urbanas para conseguir sanear una propiedad, ya te imaginarás lo más complicado y dificultoso que es en las zonas rurales. Entonces, aquí yo creo que es sumamente importante hacer otra vez acciones entre los 3 niveles de gobierno, incentivos para mejorar esta situación. Pero yo quería terminar algo nomás, Pedro, déjame terminar una idea, que para la implementación de créditos agrarios, el título de propiedad, mira tú, no es un tema gravitante, porque hay mecanismos en las cuales las propias entidades financieras como las cajas municipales han aceptado garantías solidarias, ¿no es cierto?, para efectuar créditos cuando las cadenas productivas son rentables, cuando hay un mercado seguro, cuando existe la disponibilidad de agua garantizada. Entonces, mira, eso es más que suficiente para otorgar créditos. Nosotros hemos hecho muchísimas experiencias entre asociaciones cooperativas que se han juntado, han hecho una buena negociación con las cajas municipales, los créditos han sido todos los años cero morosidad, han sido todos devueltos. Sí, pero los proyectos agroindustriales tienen que hacer su cuartel para defender el área de materia del proyecto, porque de lo contrario el riesgo de invasiones por falta de seguridad jurídica creo que es una gran falencia, como el propio Jorge Luis señalaba. Es decir, en el Perú hay muchos jóvenes abogados, se podría hacer un programa de cooperación popular como alguna vez se hizo en la historia republicana para que los jóvenes ayuden a sanear la titulación del predio rústico y añade valor y también puede lograr que con asesoría técnica, con crédito blando, el agricultor familiar ya no tenga también ese otro problema, que el intermediario le hace el agosto, es decir, le saca el jugo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento claro de los precios de realización y a veces el único que llega donde está él es el que saca ventaja de esa condición. Entonces hay una serie de elementos que no se empodera al agricultor y creo que el título jurídico ayuda. Sin duda, el título jurídico ayuda. Es más, debemos hacer estos esfuerzos para acelerar esta titulación en los terrenos. Hay varios proyectos en camino. En el corto periodo que estuve en el ministerio encontré un proyecto financiado por el BID, lamentablemente muy mal llevado por mis antecesores, pero creo que se pueden seguir haciendo esfuerzos en la titulación de las tierras. El ministerio puede seguir asesorando y apoyando a los gobiernos regionales para acelerar estos procesos y el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que brindar los recursos para facilitar esto, ¿no? Yo creo que si nos proponemos, por lo menos aquellos territorios como la costa y la sierra, en donde hay un catastro rural más o menos que está funcionando, sobre la base de eso sí se puede hacer la titulación de estas tierras. De acuerdo. Jorge. Sí, a ver, Federico, Perú, país forestal. ¿Cómo te suena eso, Federico? El Perú tiene un enorme potencial forestal.
podemos exportar maderas, podemos tener plantaciones, pero oye, el sector forestal peruano exporta $200 millones al año y tenemos el 53% del territorio con aptitud forestal, y las plantaciones industriales o las plantaciones en sierra, salvo Porcón, que tiene 8.000 hectáreas, no hay más. O sea, sí hay por aquí, por allá, pero digamos de una manera organizada, articulada. ¿Cómo ves esto de Perú, país forestal? ¿Te hace sentido o la verdad es que no funciona? Totalmente, querido Jorge Luis. O sea, el Perú tiene no solamente un potencial enorme, sino puede ser además como un factor de mitigación de los efectos de cambio climático, lo que decía este ingeniero cajamarquino, de ir poniendo un poncho verde, ¿no es cierto?, en los Andes peruanos. Creo que lo que hace falta otra vez es hacer esta zonificación económica y ecológica que nos permita decir dónde están estas zonas forestales y promover inversiones públicas, inversiones privadas para fomentar la reforestación. Hasta el año 2021, solo una región, que es San Martín, tenía toda la región con su zonificación forestal. Entonces, creo que eso, por ejemplo, hace mucha falta seguir avanzando, es decir, las demás regiones, como Ucayali, por ejemplo, ¿no es cierto?, como todas las regiones debieran de tener esta zonificación forestal y a partir de ahí hacer otra vez incentivos para la inversión privada, ¿no es cierto?, hacer alianzas público-privadas, alianzas entre pequeños productores con inversionistas extranjeros, trabajar con las comunidades campesinas que tienen grandes extensiones de tierras, y ahí creo que fórmulas pero ahí tenemos un problema, ¿no? 150.000 hectáreas de bosques primarios, principalmente la Amazonía, se pierden cada año. Tenemos prácticamente 30 años de autoridad ambiental en el Perú, tenemos Acuerdo de París, que hace que el Perú haya 2 veces entregado compromisos de ampliación de las reducciones de gases de efecto invernadero, y el tema crítico sigue siendo que no podemos enfrentar este monstruo grande que pisa fuerte, que hace que perdamos un patrimonio natural y no podamos poner en valor el desarrollo de la industria forestal. Y a eso se le suma la contaminación del agua por la mano del hombre, que también afecta a agricultura, industria forestal y la salud y vida de la gente. ¿Por qué no hemos sido capaces en 30 años de reducir esa tasa tan cruel de 150.000 hectáreas por año que perdemos? Hay varios factores por los cuales sucede eso, ¿no? Uno de ellos es la presión de parte de familias que quieren hacer agricultura, entonces van talando bosques primarios, ¿no es cierto?, para convertirlos después en agricultura, a veces en agricultura, buena agricultura, como el café, el cacao, aunque ahora el café y el cacao está siendo mucho más valorado si estos se producen en una relación amigable con los bosques. Más bien ahí hay una oportunidad, creo, escuché a un gobernador en San Martín hacer incentivos para aquellos que vuelven a sembrar árboles y hacer una combinación con la producción de café y cacao es una buena acción. Pero en segundo lugar, efectivamente, hay pues, digamos, un agresivo trabajo de taladores ilegales, ¿no es cierto?, para la venta de madera, y probablemente ahí los controles tendrían que ser mucho más rigurosos. Varias veces la embajada americana, el gobierno americano, al amparo de la cláusula ambiental del Tratado de Libre Comercio, nos ha llamado la atención porque ellos hacen seguimiento satelital de dónde viene la madera que se le quiere vender a Estados Unidos, y nosotros no hemos respondido. ¿Por qué no aprovechamos mejor ese satélite que compramos de Pucusana, haciendo que haya subestaciones en las regiones que monitoreen
cada metro cuadrado del territorio nacional, y si hay nubosidad, drones, pero darle chamba a los jóvenes técnicos calificados para que alerten en tiempo real del movimiento de todos los que van contra el Perú. Eso es una buena propuesta, estimado Pedro. Hay que también considerar y señalar que estas personas que están involucrados en las economías ilegales como la tal ilegal están cada vez asumiendo posiciones también de gobierno, posiciones de poder, a veces autoridades locales, a veces autoridades regionales, consejeros, regidores, inclusive. Creo que es importante ir mapeando eso porque siento peligrosamente en nuestro país que en los últimos meses y en los últimos años estas economías ilegales como que se sienten empoderados para implementar sus acciones, dado que sienten que tienen respaldo, de alguna manera respaldo político para hacer estas acciones. Entonces, creo que ahí tenemos que estar muy vigilantes, por ejemplo, en las leyes que se están aprobando en el Congreso de la República. Muchas de estas están flexibilizando todos estos controles, todos estos, el rol que tienen estas entidades como CERNAM, el rol que tienen estas entidades como CERFOR. Creo que más bien hay que fortalecerlos. Hace poco escuché una propuesta de unificar a todos estos en torno al SENACE. En torno sí, ¿no es cierto? Y creo que más bien lo que hay que hacer es fortalecer estas instancias de gobierno que controlan estos aspectos. Y finalmente hemos sido testigos del asesinato de estos vigilantes ambientales, comuneros, nativos. No uno, son sí, varios. Varios. Entonces, por ahí hay como una lucha, ya no silenciosa, una lucha evidente, ¿no es cierto?, en estos sectores del crecimiento de la economía legal. Es sumamente preocupante en nuestro país. Jorge. Federico, Pedro, disculpa, ¿puedo intervenir? ¿Sí? Jorge Luis, adelante. Te escucho, Jorge Luis. Federico, una pregunta que, como tú sabes, tanto Pedro como yo hemos sido viceministros en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo integramos las actividades del hidrocarburo, las actividades de la minería al desarrollo territorial? Amati León, que en paz descanse, él sí pensaba que podemos integrar las actividades mineras al desarrollo territorial, en el área de influencia directa, en el área de influencia indirecta, en el territorio más amplio, en la provincia, en el distrito minero. Pero ¿tú cómo ves este asunto de integrar, por ejemplo, a la minería o a los hidrocarburos en el esfuerzo público-privado del desarrollo territorial? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué experiencias positivas tienes? ¿Qué experiencias negativas intuyes? ¿Cómo ves esto? Es importante porque la minería es la locomotora del crecimiento económico. Gracias, Jorge Luis, por la pregunta. Es una pregunta difícil, pero creo que yo creo que sí podría ser un sector que puede dinamizar la economía de los territorios locales. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar sobre las compras locales de las industrias extractivas, es enorme las compras locales y los servicios que requiere las industrias extractivas. Entonces, si eso se pudiera hacer un monitoreo, una alianza público-privado para atender esas compras locales, solamente en alimentos, por ejemplo, se podría decir como una empresa, ¿no es cierto?, en Ancash, que decidió comprar le dijo a su empresa proveedora de alimentos, todos los alimentos que se compre para alimentar más de 4,000 trabajadores que tengo, que se compre a la pequeña agricultura familiar de Ancash. Entonces la empresa tuvo que adecuar, sería interesante ver cómo ha evolucionado esa experiencia. La empresa proveedora de alimentos tuvo que adecuar sus almacenes, sus sistemas de frío, su logística para cumplir ese requerimiento de la empresa.
Entonces, creo que la diversificación productiva de nuestras regiones podría estar vinculado de alguna manera a los requerimientos de esta gran industria que se va moviendo, porque no solamente requiere alimentos, requiere otros servicios especializados, ¿no es cierto? Hay experiencias, no en nuestro país, pero en el sur, nuestro vecino del sur, ha hecho verdaderos clústeres alrededor de la industria extractiva, que ha permitido generar, ¿no es cierto?, encadenamientos de otros sectores productivos de manera favorable. ¿Tú consideras que a través de obras por impuestos pueden las empresas mineras formales, algunas han desarrollado por iniciativa propia experiencias muy interesantes, pero leía, por ejemplo, que hoy día había una propuesta para que parte importante de la producción de la pesca artesanal, así como de la agricultura familiar, podría servir para mejorar la dieta de todos esos niños y niñas que ahora están en una situación de desnutrición y anemia? Montando todo este sistema, garantizando una logística que permita la inocuidad, que permita la asistencia técnica, que permita darle un desarrollo de un mercado a esta agricultura familiar y también a la pesca artesanal, orientando esos alimentos a donde está hoy el problema tan serio de la desnutrición y la anemia. Esa sería una manera de lograr esa alianza estratégica entre la minería responsable, la minería sostenible, con una agricultura también sustentable. Claro que sí. Mira, por ejemplo, está pendiente de aplicación las compras estatales a la pequeña agricultura familiar. El Estado compra anualmente más de 1.200 millones de soles, pero probablemente más, 1.500 millones de soles en alimentos para todos sus programas sociales. Y hay una ley que dice que hay que comprar el 30% de todo ese requerimiento a la pequeña agricultura familiar. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se compra, bueno, a las grandes cadenas, ¿no es cierto?, de productos procesados para atender esa demanda. Pero si se diera ese paso, efectivamente lo que haría falta es ayudar a la pequeña agricultura familiar en estos mecanismos para hacer el procesamiento, para hacer ya el acopio, el procesamiento. O sea, todo lo que se necesita de asistencia técnica, fondos concursables, crédito blando, porque no basta con que la ley lo diga. En el Perú, en el Perú se aplica eso de echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿no? Todo este mecanismo puede, a través de las escuelas, ¿no es cierto?, preparar alimentos altamente nutritivos y atacar Federico, permíteme, en este campo. Permíteme insistir en el tema del agua. El ANA está adscrita al sector agricultura. El Ministerio del Ambiente perdió la batalla de tener la competencia sobre el agua y yo reconozco que el sector agricultura esgrimió sus argumentos. Pero, ¿cómo defender la salud del agua si la minería ilegal, las mismas familias, por desconocimiento, hay más de 1.000 botaderos en el río Hablador, el río Rímac, donde de las alturas de Matucana hasta llegar a la ciudad hay una competencia insana de arrojar todo tipo de desechos? El presupuesto de las empresas de agua municipales del interior del país no es tan robusto como el de Lima y por eso el agua no es saludable, el agua potable que toman los ciudadanos del Perú. ¿Qué se debe hacer? ¿Por qué se tiene una falta de respuesta eficiente en defensa de algo tan esencial para la salud y vida como es el agua? El agua, querido Pedro, es un recurso natural, es un recurso escaso y es un recurso que además se agota, se puede agotar. El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y los efectos del cambio climático se van a manifestar en dos aspectos y uno de ellos es el agua. El otro es el cambio de temperaturas. Pero en relación al agua, creo que todo el ciclo hidrológico que teníamos antes, que sabíamos que entre octubre y noviembre comenzaban las lluvias, diciembre, enero, febrero eran lluvias intensas, marzo, abril se iban las lluvias y en mayo comenzábamos la cosecha, todo eso ha variado. Ahora las lluvias comienzan en enero,
terminan en febrero, o sea, son 2 meses cortos de intensas lluvias, pero el resto de meses seco. Entonces, ahí tenemos que hacer una intervención integral en torno al agua, es decir, trabajar en proyectos de siembra y cosecha del agua para tener el abastecimiento de las aguas, trabajar en la protección de las cabeceras de cuenca, ahí donde nace el agua, ahí donde se recolecta el agua de manera primaria, de tal manera que los riachuelos, los manantiales, todos tengan mayor disponibilidad de agua. Educar, pero también sancionar, porque la ley debe ser igual para todos. Así es. Entonces, y lo otro es efectivamente trabajar con la población. Las ciudades como Lima, claro, abren el caño, tienen el agua ahí, pero no se hacen más preguntas de dónde viene ese agua, cómo se procesa ese agua, quiénes son estas personas, familias que en las partes altas hacen un trabajo denodado para garantizar que el agua esté bien. Entonces, si hacemos un trabajo unificado entre las ciudades, que somos los consumidores, y aquellas familias que viven en las partes altas, haciéndoles un pago por servicios ecosistémicos, entonces podría de alguna manera ir ayudándose. Después ya viene todas estas otras cosas que tú has señalado, trabajar con las municipalidades, con las propias familias, para que los ríos no sean pues botaderos de basura, botaderos de aguas servidas, ¿no es cierto? Entonces todo esto necesita de una intervención multisectorial otra vez, entre los 3 niveles de gobierno otra vez, público, privado, y con una educación y una difusión muy amplia a nivel de la sociedad. Pero creo que es importante señalar que el agua va a ser uno de nuestros problemas bien complicados en los próximos años, porque los glaciares de la sierra están en un proceso de desglaciación, ¿no es cierto? La cobertura vegetal donde son los colchones hídricos, las esponjas hídricas cada vez se están talando, ya sea para hacer riego, para hacer pastos o por X razones. Entonces todo eso hay que recuperar, hay que hacer acciones de reconstitución de estos ecosistemas para que el agua se garantice en calidad y en cantidad para la población. Federico, muchas gracias. Llegamos al cierre de este primer diálogo. Adelante, Jorge Luis. Nada, Federico, ¿qué tipo de gobierno necesitamos en el Perú para hacer realidad las cosas que tú estás diciendo y que todos queremos? Un gobierno con sentido común, querido Jorge Luis. Creo que un gobierno que piense precisamente en estos problemas, ¿no? Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima semana. Federico, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hemos aprendido Jorge Luis. mucho. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.